Durante las próximas semanas, o mejor dicho, durante mis próximas prédicas, yo quiero hablar a ustedes sobre la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué es esto de tener una nueva forma de pensar? Entonces, en el día de hoy yo quiero hablar específicamente acerca de la guerra que existe en todos nosotros, sobre todo aquí, entre oreja y oreja. Tenemos una materia gris. Quiero hablarles un poco sobre esta materia gris. Esta materia gris es sumamente poderoso, es sumamente débil, es sumamente traicionero. Esta materia gris que tenemos entre oreja y oreja es una cosa muy fascinante. Y la Biblia habla mucho del cerebro y de formas de pensar. El cerebro humano es uno de los órganos más importantes en el cuerpo humano. Nos ayuda a pensar, razonar, recordar y aprender nuevas cosas. De hecho, nuestro cerebro y su función superior nos diferencia de muchos, básicamente de todos los otros animales del reino animal. Aquí hay 10 cosas muy interesantes acerca del cerebro humano. ¿Saben cuánto pesa en promedio el cerebro humano? 1.3 kilos. 1.3 kilos. ¿Sabían que el cerebro humano es más de 60% grasa? Y de hecho es el órgano más grasoso del cuerpo humano. Yo no sabía eso. Quizás para los estudiantes de medicina esto no es muy interesante, pero yo soy ingeniero de negocios. Yo no sabía eso. El cerebro humano tiene la capacidad de generar 23 vatios cuando estás despierto. Interesante. Esto también es súper interesante. ¿Sabes que de todo la sangre y oxígeno que ocupa tu cuerpo, cuánto recibe el cerebro? ¿Alguien aquí sabe? Esteban, prohibido contestar. Los médicos no pueden dar respuesta. ¿Alguien sabe? Más de 20%. 20%. Cuando tu cerebro deja de recibir sangre y oxigenación, después de 8 a 10 segundos empieza a perder conciencia y después de estar entre 5 a 6 minutos sin oxígeno, tu cerebro puede morir. Otro tema muy interesante aquí. Esto para mí era sumamente sorprendente. ¿Saben cuántos kilómetros de vasos sanguíneos tiene el cerebro? ¿Alguien quiere dar una respuesta aquí? Es más de 100. Más de 100,000. 160,000 kilómetros de vasos sanguíneos en tu cerebro. Impresionante, ¿no? Tienes 100 billones de neuronas presentes en tu cerebro. Y cuando tú estás en proceso de formación en el vientre de tu mamá, estos estaban desarrollándose a un ritmo de más de 250,000 por minuto. Impresionante, ¿no? Realmente el cerebro es algo muy interesante. Y de hecho, en el campo médico es uno de los órganos más difíciles de llegar a estudiar, porque a diferencia de otros órganos, cuando la persona está vivo, es muy difícil meterte y empezar a jugar y tocar con eso. A diferencia de quizás un riñón, un hígado, donde inclusive hay procesos de trasplantes, ¿no? Pero el cerebro es algo muy delicado. Es algo muy delicado que una vez estaba viendo un video de una chica que tocaba violín y ha tenido alguna especie de derrame y los médicos, el equipo médico estaba operando en esta chica y ella decía, por favor, téngame despierta y voy a estar tocando mientras operan,
Porque si ustedes empiecen a ver que dejo de tocar, significa que estás tocando en mi cerebro que no deberían tocar. Pero el cerebro del ser humano es, en algunos campos, tanto de ciencia como de filosofía, es considerado el centro de nuestra identidad, de quiénes somos, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestra forma de pensar? Hay un gran contraste acerca de lo que dice la Biblia del pensar humano y del pensar según Cristo. Nosotros sabemos que conforme nosotros pensamos, podemos construir inclusive realidades en nuestras vidas. Esto no es un sermón del poder del pensamiento positivo. Hay algo de verdad en eso, pero realmente no creo en todo en esta filosofía. Pero lo que sí puedo decir es, según los paradigmas y según las formas de pensar que tú tienes, eso influye en tu actuar, ¿no es cierto? Según lo que uno piensa, eso influye en tu actuar. Y conforme uno actúa, cosecha consecuencias de ese actuar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué piensan? ¿Están siguiendo? Ok. Entonces, cuando nosotros empezamos a cosechar de nuestro actuar, eso genera para nosotros cierta ruta en la vida, ¿no es cierto? Una ruta que luego nosotros aprendemos a cómo navegar esa vida que nosotros vamos construyendo a raíz de nuestras acciones. Nuestras formas de pensar, los paradigmas que nosotros construimos son tan poderosos que nosotros podemos ver ciertas personas que tienen patrones de pensar que vienen a ser para algunos una especie de actuar que les impulsa a lograr grandes cosas, y podemos ver otras personas que por su forma de pensar viven vidas realmente esclavizados. Conforme nosotros pensamos, determina la calidad de vida que nosotros vivimos. Y la Biblia habla claramente de dos formas de pensar. El día de hoy yo quiero leer un poco acerca de la forma del hombre natural y cómo piensa el hombre natural. Si es que tienen sus Biblias, pueden leer conmigo. El primer versículo es en Romanos 8. Romanos 8, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Escucharon eso? La mente natural que piensa en la carne es enemiga de Dios. Hoy en día hay muchas filosofías y diferentes puntos de vista de cuál es el propósito del ser humano. Tienes las religiones del Medio Oriente, tenemos que habla de que nosotros somos también un Dios y uno tiene que ir perfeccionando su mente, ¿no es cierto? Tienes que hasta despojar tu mente para llegar a ser Dios. Tienes otra escuela de filosofía que es naturalismo, digamos, es esta filosofía de que nosotros somos simplemente un accidente. Nosotros no somos más que una colección aleatoria de átomos, de células, de químicos, y nosotros somos simplemente carne, ¿no es cierto? Somos una masa de carne que tiene el poder de razonar. Y cuando nosotros vivimos nuestra vida bajo ese paradigma, nos lleve a cierto actuar.
¿no es cierto? Si yo soy simplemente una masa de carne y no tengo más propósito sino simplemente obedecer a lo que mi masa de carne me pide, yo voy a empezar a vivir ciertas o tomar ciertas decisiones en función de lo que mi cuerpo me pide. Y esto es lo que Pablo está escribiendo aquí en este libro de Romanos. Nosotros sabemos y hemos visto, yo creo que todos conocemos por lo menos una persona que vive bajo esa filosofía, que mi vida simplemente es una bola de carne y necesito hacer todo lo que puedo para que esta bola de carne esté feliz. Comer lo que quiero, beber lo que quiero, cuando quiero, hacer lo que quiero, con quien quiero, cuando quiero, en la forma en que quiero. ¿Me entienden, no? Pero esa forma de pensar va directamente en contra, es enemiga de Dios. Romanos 1, 28. Pablo, nuevamente escribiendo aquí en el mismo libro de Romanos, dice: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios les entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. En este primer capítulo de Romanos, sobre todas las cosas, Pablo está empezando a escribir y decir: mira, hay muchos hombres en el mundo que simplemente no quieren reconocer la existencia de un Dios. Dios no existe, Dios no hay, y empiezan a adorar a la naturaleza, ni siquiera a su creador. Ellos dicen: no hay un Dios, ni necesitamos un Dios. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Como ellos no tuvieron a bien siquiera reconocer a Dios, Dios les entregó a una mente depravada. Y nosotros podemos ver que a lo largo, y no solamente es hoy en día, pero a lo largo de la humanidad han habido grandes civilizaciones que han surgido, ¿no es cierto? Y han habido estas grandes filosofías de que Dios no existe. ¿Y qué es lo que pasa a muchas de estas sociedades? Quizás en algunos casos toma un poco más de tiempo, pero tarde o temprano empieza a haber una especie de, ¿cómo es rot? Un podredumbre por dentro. Es como una fruta que está mala. Esa fruta a veces, ha pasado una vez que yo fui a coger una manzana y desde afuera se veía tan delicioso. Y al rato que muerdes esa manzana está pero pudrido por adentro. Y es feo. En el mundo a veces eso sucede. Y nosotros podemos ver que en la sociedad más y más estamos empezando a ver grandes confusiones de cosas que no tiene mucho sentido tener confusión. Los hombres que no saben si son hombres o mujeres, las mujeres que no saben si son mujeres o si son hombres, pero todo eso se deriva de tener una mente depravada, una mente que simplemente no desea reconocer a Dios. Es una forma de pensar según el mundo, según el Dios de este siglo, según el Dios de este mundo. Efesios 4, versículo 17. Dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que no andan así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. La mente natural no solamente es una mente depravada, una mente que no desea reconocer a Dios, sino también puede ser una mente vanidosa. Una mente vanidosa. Y aquí Pablo habla y dice: no andan como esas personas que tienen una mentalidad según el mundo. No andan en vanidad, pensando más de ti de lo que deberías pensar, pensando que nosotros somos dignos de algo. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a Dios, no es obra nuestra. Tal vez tú tengas un poco de vanidad en tu vida, es que yo he hecho esto y mira, o sea, deberíamos también tener gozo y deberíamos disfrutar de los logros que alcanzamos en la vida, que a veces vienen con esfuerzo, pero es a través de Dios que nos da el poder hacer esas cosas. El libro de Tito, capítulo 1, versículo 15.
Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Miren, la gran realidad es que nosotros, cuando nosotros no hemos sido renovados, purificados por la sangre de Jesús, nosotros vivimos bajo un paradigma de pensar que es de este mundo. Y cuando nosotros vivimos bajo esos paradigmas, cuando nosotros vivimos bajo formas de pensar que van en contrario de Dios, nosotros somos sujetos a las consecuencias que esas formas de pensar nos llevan. La Biblia es muy claro, habla mucho de que las formas de pensar de este mundo son completamente contrarios de Dios. Ok. Entonces, Romanos capítulo 7, desde el versículo 15. Yo me acuerdo cuando era más joven, y una de las primeras veces que leí esto, digo, no soy el único que me pasa esto. O sea, vamos a leer y de ahí conversar. Pero desde el versículo 15, Romanos 7:15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si lo hago, lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y aquí, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y aquí podemos ver claramente lo que Pablo está diciendo. Él mismo dice, imagínense esto, el Pablo dice, hay esta lucha dentro de mí. Es esta lucha de que yo sé que debería ser. En mi mente yo sé que debería ser. Pero mi cuerpo me está pidiendo algo más. ¿No es cierto? A veces mis formas de pensar antiguos me están pidiendo algo más. Me está pidiendo algo diferente. Yo quiero hacerlo bien, pero a la vez lucho porque a veces, por más que quiero hacerlo bien, termino haciéndolo mal. Y el mismo Pablo empieza desde el resto de Romanos a hablar sobre este proceso de transformación que viene cuando nosotros recibimos a Cristo. Porque si bien es cierto, la Biblia también habla de la lucha y la forma de pensar que es del mundo natural, también habla clarísimo, y en las siguientes semanas vamos a ver con mucho más detalle de qué es esta forma de pensar según Dios. ¿Qué es tener esta mente de Cristo? Y Pablo, más acá en Romanos, si es que vamos al capítulo 12, esto para mí ha sido uno de los versículos que más ha marcado mi vida. Romanos 12, versículo 2. Pablo habla de esta lucha. Tengo este gran problema, yo sé qué hacer, pero mi cuerpo me engaña, mi forma de pensar me engaña. Y más acá y en otras partes de Romanos habla del proceso de transformación y aquí dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados
mediante la renovación de su mente. Que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nosotros sabemos que cuando recibimos a Cristo, ¿no es cierto? Es la sangre de Dios, es la sangre de Cristo que nos purifica, ¿no es cierto? Nosotros reconocemos nuestra necesidad de un Salvador y recibimos a Cristo, recibimos salvación, somos salvos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ya la salvación, tenemos justificación delante de los ojos de Dios, pero también aparte de eso, nosotros tenemos que empezar este proceso que es una renovación de nuestra mente que nos llevará a tener una vida transformada. Una vida transformada. Esta palabra transformada, ¿qué significa? Significa literalmente cambiar absolutamente todo. Es este proceso que antes de que la mariposa es mariposa, es ese gusano medio feíto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con ese gusano? Pasa por un proceso y de ser un gusanito tan feo, sale de... ¿Cómo es cocoon? Eso. Sale de eso transformados. Es el mismo animal, pero es completamente transformado. Ya no es un gusano, es una mariposa, y las mariposas son o no son más bonitos que esos gusanos. ¿No es cierto? Eso es un poco lo que este versículo está diciendo a nosotros. No se amolden al mundo actual, no se queden como esos gusanitos, no se queden así. Dios tiene mucho más para nosotros. Él nos ofrece un mundo entero, mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar con nuestra mente natural humana. Dios desea para nosotros que seamos como esas mariposas, transformadas. La mariposa va gateando así de hoja en hoja a seguir comiendo. No, la mariposa ya tiene alas, ¿no es cierto? Puede volar. Y una vez que está más arriba puede ver dónde están las flores y puede alimentarse de mejor manera. Aquí lo que Pablo está diciendo es que nosotros seamos completamente transformados, no ligeramente cambiados. No que tu vida sea un poquito diferente. No que lo que pensabas antes sea lo mismo menos esto de aquí. Sino que sea un giro de 180 grados y que empieces a caminar a otro camino de lo que antes estabas caminando con tu forma de pensar. ¿Estamos claros? Que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En el Padre Nuestro, Jesús ora y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿No es cierto? Venga tu reino, hágase su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el reino de Dios venga, nos habite en nuestras vidas, que nuestras vidas sean transformadas, que nuestra mente sea transformada, que nuestra forma de pensar sea transformada. Nuestra existencia, nuestro propósito en la vida no es, escuchen esto, no es de ser derrotados. Nuestro propósito en la vida no es simplemente una casualidad, un accidente, simplemente una mezcla adecuada de químicas y electricidad en el momento oportuno. Eso no es lo que somos. Somos creación de Dios. Y Dios, si es que tomó el tiempo de crear cada uno de nosotros, seguramente nos dio un propósito a cada uno de nosotros.
Y la Biblia habla muy claramente, ustedes pueden leer a través del Nuevo Testamento, que nosotros somos llamados a triunfar con Cristo, somos herederos con Cristo y nosotros deberíamos ser luz y sal y embajadores en esta tierra. Nosotros somos llamados a ser embajadores. Si nosotros hemos recibido el Dios viviente en nuestra vida y nosotros hemos sido transformados y nuestra vida ha sido restaurada, nosotros deberíamos llevar lo que nosotros tenemos y dar a un mundo perdido, un mundo que se muere de sed. Nosotros deberíamos ser ese vaso de agua de una persona que se muere de sed en medio de un desierto. Y eso empieza con una transformación de nuestra vida, de nuestra mente. Quiero cerrar con un versículo más. Okay. Vamos desde versículo 11. De verdad, me gustaría leer todo el capítulo, pero no quiero aburrirles. Versículo 11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios? ¿Qué nos ha concedido? Aquí dice, nos ha concedido su Espíritu, nos ha concedido salvación, nos ha concedido vida eterna, vida abundante. ¿Quién puede conocer los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios? Si nadie, sino el Espíritu de Dios, puede conocer los pensamientos de Dios, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ¿podemos entender los pensamientos de Dios? Claro que sí. A ver, nuevamente, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque, y aquí cita en Isaías, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y aquí termina el capítulo diciendo, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Nosotros ya no vivimos bajo una paradigma y una forma de pensar que es de este mundo. En mis próximas prédicas yo quiero empezar a desempacar, abrir un poco este paquete de qué es tener esta mente de Cristo. Nosotros vamos a estudiar un poco sobre todo los evangelios, los ejemplos de Jesús. Nosotros podemos ver varios patrones de pensamiento de Jesús que cuando nosotros empezamos a aplicar eso en nuestra vida, nos cambia mucho una forma de pensar. Y esa forma de pensar de Jesús nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Y cuando nosotros lo hacemos, estoy seguro que nos va a llevar a vivir una realidad distinta de lo que es humano y natural. Nuestro default es pensar en nosotros. Nuestro default es pensar en lo que más me conviene a mí. Nuestro default es cuando nosotros pensamos, estamos como enemigos de Dios. Nuestra forma de pensar y la sabiduría humana es tan engañosa, nos lleva totalmente al contrario de qué es Dios y qué es lo que Dios desea para nuestras vidas. Pero cuando nosotros empezamos a tener una mente renovada, cuando empezamos a tener esta mente de Cristo que Pablo habla, nosotros vivimos otra realidad.